Dicen que el amor de Dios es infinito. Pero ¿qué pasa cuando el hombre desprecia ese amor? Muy pocos quieren hablar de esto, porque incomoda, porque nos enfrenta con una verdad que no podemos esquivar. La Biblia habla de la ira de Dios, y no es una metáfora, no es un símbolo, no es un invento de fanáticos para asustar a la gente. Es una realidad tan cierta como el aire que respiramos y tan inevitable como el paso del tiempo. La Escritura es clara. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18 et. No dice que se revelará solamente en el futuro, dice que ya se está revelando. Vivimos en un mundo que cada vez más se burla de la fe, que ignora las advertencias divinas, que se ríe de la idea del juicio final. Se levantan voces que proclaman que Dios es demasiado bueno como para castigar, que la justicia divina es solo un mito. Y sin embargo, la palabra de Dios lo contradice directamente. Mira la historia. Dios no es indiferente al pecado. En tiempos de Noé, cuando la maldad de la humanidad llenó la tierra de violencia, Dios envió un diluvio que borró a toda una generación corrupta. No fue un mito, fue un juicio. En los días de Lot, Sodoma y Gomorra fueron reducidas a cenizas por fuego desde el cielo. ¿Leyendas? No, eran señales que gritaban a la humanidad: Dios es paciente, pero no será burlado para siempre. Y aquí está la diferencia fundamental. La ira de Dios no es como la ira del hombre. La nuestra es impulsiva e injusta, a veces cruel. La suya es santa, perfecta e inevitable. La ira de Dios no es un arrebato emocional, es el resultado de su justicia impecable. Él es amor, sí, pero su amor no cancela su santidad, y esa santidad exige que el pecado sea juzgado. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que cada mentira, cada injusticia, cada acto de violencia, cada rebelión contra Dios no pasa desapercibida. Aunque parezca que el mundo sigue su curso, aunque los malvados prosperen por un tiempo, llegará el momento en que la paciencia de Dios se agotará y su justicia se manifestará en plenitud. Y ese día nadie podrá escapar por sus propias fuerzas. Lo más impactante es que muchos siguen viviendo como si esto jamás fuera a suceder. Caminan despreocupados, burlándose de los que creen, repitiendo las mismas palabras que ya se escuchaban en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. La historia se repite. La humanidad sigue confiando en sus propios caminos, ignorando las señales, mientras el reloj celestial avanza hacia el día en que el juicio de Dios será derramado. Y aquí está la gran pregunta con la que quiero atraparte desde el inicio. ¿Qué harás tú cuando llegue ese momento? Porque la ira de Dios no es para otros, no es para los peores, no es solo para asesinos, idólatras o corruptos. Romanos 3:23 lo dice con una claridad que corta: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos incluye a ti, a mí, a todos. Nadie puede esconderse bajo la excusa de ser buena persona. Nadie puede escapar por sus propias obras. La introducción a este mensaje no es un cuento de terror para asustar, es la descripción más real de lo que está por venir. Y es también el principio de una buena noticia, porque si la ira de Dios es inevitable, también lo es la salida que Él mismo ha preparado. Pero antes de hablar del escape debemos enfrentar la verdad, y la verdad es esta: la ira de Dios es real, está cerca y nadie podrá resistirla sin Cristo. Si hasta aquí todo suena aterrador, debo decirte algo que cambia el panorama por completo. La historia no termina en la ira, porque así como Dios es justo y santo, también es misericordioso y compasivo, y aunque la humanidad merece el castigo, Él abrió un camino de escape. La Escritura lo repite con insistencia: Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. Ezequiel 33:11. Esta es la buena noticia: hay un refugio, hay un lugar seguro, hay un plan divino preparado desde antes de la fundación del mundo, para librarnos de la condenación eterna. Ese plan tiene un nombre: Jesucristo. La Biblia enseña que los que son de Cristo no están destinados a la ira, sino a la salvación. Y aquí aparece uno de los misterios más gloriosos que Dios reveló a su iglesia: el arrebatamiento. El apóstol Pablo lo describe con palabras que estremecen: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. 1 Tesalonicenses 4:16.
17 Eto, imagina ese momento, un instante común, quizás un día cualquiera, personas trabajando, estudiando, caminando en la calle. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, millones de hombres y mujeres desaparecen, arrebatados por el poder de Dios. Los sepulcros se abren, los muertos en Cristo resucitan incorruptibles, y los que aún viven son transformados en cuerpos gloriosos. Será un evento tan repentino que no habrá tiempo de reaccionar ni de improvisar fe. ¿Estarás preparado o no lo estarás? Este no es un cuento fantástico, es una promesa que revela la grandeza del cuidado de Dios por los suyos, porque mientras la ira se derrame sobre la tierra en la gran tribulación, la verdadera iglesia estará en la presencia de Cristo, a salvo de ese juicio. Es el cumplimiento del amor de un padre, que no abandona a sus hijos en el momento más oscuro de la historia. Pero atención, esta promesa no debe llevarnos a la indiferencia, sino a la vigilancia. Jesús mismo dijo, velad, porque no sabéis el día ni la hora. El arrebatamiento será glorioso para los fieles, pero también será el inicio del peor escenario para quienes no se hayan entregado a Cristo, porque cuando la iglesia sea retirada de la tierra, comenzará un tiempo de caos, persecución, plagas y dominio del anticristo, como nunca antes se ha visto. Por eso este mensaje es urgente. Dios abrió una puerta, pero no estará abierta para siempre. Hoy la gracia está extendida, hoy la salvación es ofrecida gratuitamente, pero llegará un momento en que la oportunidad se cerrará. Igual que cuando Noé entró en el arca, y Dios mismo cerró la puerta, así será el arrebatamiento, un acto definitivo, un límite trazado por el Creador entre la misericordia y el juicio. No te confundas. El amor de Dios no cancela su justicia, pero su justicia tampoco cancela su amor. Ambas realidades se unen en la cruz. La ira que debía caer sobre ti y sobre mí cayó sobre Cristo, y esa es la única razón por la que hoy tenemos esperanza. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que lo rechaza ya está bajo condena. La pregunta sigue en pie. ¿Estarás entre los que son arrebatados o entre los que quedarán para enfrentar la ira? No es un asunto para mañana. No es una decisión para más tarde, es ahora, en este preciso momento, cuando Dios extiende la invitación. La Biblia advierte que después del arrebatamiento vendrá un tiempo como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad, la gran tribulación, un periodo donde la ira de Dios será derramada de manera progresiva, y cada rincón de la tierra sentirá el peso de su justicia. Apocalipsis describe escenas estremecedoras, sellos que se abren, trompetas que suenan, y copas que se derraman. Cada uno de estos juicios trae consigo catástrofes que desafían la imaginación humana, guerras globales que oscurecerán los cielos, hambrunas tan severas que el alimento será más valioso que el oro, plagas que arrasarán poblaciones enteras y desastres naturales que harán temblar los cimientos de la tierra. La maldad alcanzará su punto más alto, y la humanidad, en lugar de arrepentirse, se rebelará aún más contra el Creador. Será un tiempo de oscuridad sin precedentes. Gobiernos enteros se unirán bajo el dominio del anticristo, un líder carismático pero tiránico que exigirá adoración y someterá a quienes rechacen su marca. Los que en medio de ese periodo decidan seguir a Cristo serán perseguidos brutalmente, ejecutados, tratados como enemigos de la sociedad. No habrá lugar seguro, no habrá neutralidad, o se rinde culto al anticristo, o se enfrenta a la persecución. Jesús mismo lo describió en Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Imagínalo, un mundo colapsado, poblaciones enteras en desesperación, la creación gimiendo bajo el peso del juicio divino. La humanidad pensará que está al borde de la extinción, y sin embargo, lo peor aún estará por llegar, porque la culminación de todo esto será el juicio final. Apocalipsis 20 lo narra con solemnidad, un gran trono blanco, ante el cual comparecen todos los muertos, grandes y pequeños. Allí no habrá excusas, no habrá corrupción, no habrá abogados que manipulen la verdad. Cada uno será juzgado según sus obras, y aquel cuyo nombre no se halle inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego, destino eterno de separación absoluta de Dios. Este no es un invento para asustar, es la declaración más solemne del futuro de la humanidad rebelde. El juicio final será el cierre definitivo de la historia del pecado. Ya no habrá segundas oportunidades, ya no habrá espacio para el arrepentimiento. El tiempo de gracia habrá terminado, y solo quedará la justicia perfecta del Dios eterno. La gran tribulación y el juicio final son el recordatorio de que Dios no ignora la maldad ni la deja impune,
Y aunque hoy muchos se rían de esta advertencia, llegará el día en que cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor, ya sea para salvación o para condenación eterna. Después de escuchar sobre la ira de Dios, el arrebatamiento, la gran tribulación y el juicio final, surge una pregunta inevitable: ¿qué hacer ahora? La respuesta no es complicada ni está escondida. La Biblia la repite desde el inicio hasta el fin con la misma fuerza: arrepiéntete. Jesús comenzó su ministerio con esas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el apóstol Pablo declaró en Hechos 17:30 que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. No es una invitación opcional, es un mandato urgente, porque el tiempo es corto y el regreso de Cristo es inminente. Pero ¿qué significa realmente arrepentirse? No es simplemente sentir culpa o remordimiento por un error, no es derramar lágrimas pasajeras y luego volver a lo mismo. El arrepentimiento verdadero es un cambio radical de dirección, es detener la marcha hacia el pecado y volvernos hacia Dios, es abandonar el orgullo, la autosuficiencia y la rebeldía, para rendirle la vida entera al Creador. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta de la salvación, es la condición que nos libra de la ira venidera y nos coloca bajo la gracia de Cristo. Cada día que Dios nos da es una oportunidad para tomar esa decisión. Cada latido del corazón es un recordatorio de que su paciencia aún se extiende, pero esa paciencia no durará para siempre. Igual que el arca de Noé tuvo una puerta que un día se cerró, así también la gracia tiene un límite, y cuando esa puerta se cierre, ya no habrá vuelta atrás. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 6:2, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, no mañana, no cuando te sientas listo, no cuando hayas arreglado tu vida, sino ahora. Postergar la decisión es arriesgar la eternidad, es caminar al borde del abismo confiando en que aún hay tiempo, cuando en realidad nadie sabe el día ni la hora. Dios no hace excepción de personas, no importa si eres rico o pobre, si tienes estudios o no, si has cometido errores terribles o pecados pequeños a los ojos del mundo. La Biblia afirma que todos hemos pecado y todos necesitamos arrepentirnos. Nadie queda fuera de este llamado. Y aquí está lo más impactante: el arrepentimiento no es un peso que destruye, sino una gracia que libera. Cuando un corazón se vuelve a Dios con sinceridad, el cielo entero se alegra. Jesús contó la parábola del hijo pródigo para mostrarnos que el Padre no rechaza a quien regresa, sino que corre a abrazarlo, lo restaura y lo recibe con amor. Ese es el mismo Dios que hoy te llama a dejar el pecado y a rendirte a Él. El arrepentimiento es urgente porque el tiempo de la gracia está corriendo. Nadie sabe cuánto queda. Cada día que pasa es un día menos, y la decisión no puede ser transferida ni delegada. Nadie puede arrepentirse por ti. Nadie puede creer en tu lugar. El destino eterno de tu alma depende de tu propia respuesta. Así que el mensaje es claro: no endurezcas tu corazón, no cierres tus oídos a la voz de Dios. Hoy es el día de volver a Él, porque mañana podría ser demasiado tarde. Aquí llegamos al corazón del Evangelio. Nadie puede escapar de la ira de Dios por méritos propios. La Escritura lo declara con absoluta claridad: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Eso significa que no importa cuántas obras buenas hagamos, cuán moral intentemos ser, o cuántos rituales religiosos cumplamos, ninguno de esos esfuerzos tiene el poder de borrar nuestra culpa. La justicia de Dios exige un pago, y ese pago es la vida misma. Pero aquí aparece la mayor demostración de amor de toda la historia. Dios mismo proveyó el sacrificio. El castigo que debía caer sobre ti y sobre mí cayó sobre Cristo en la cruz. Isaías lo había profetizado siglos antes. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Imagina esa escena: el Hijo de Dios, inocente, perfecto, sin mancha, cargando en su cuerpo la condena de toda la humanidad. Cada pecado, cada mentira, cada injusticia, cada acto de maldad fue puesto sobre Él, y en ese momento, la ira divina se descargó por completo en el sacrificio de Cristo. Allí en la cruz, el justo murió por los injustos, para abrirnos un camino hacia la salvación. Esto significa que la salvación no es un esfuerzo humano, es un regalo divino. Efesios 2:8-9 lo dice sin rodeos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. La única manera de escapar de la ira venidera es aceptar por fe lo que Cristo ya hizo. No se trata de lo que tú logres, sino de lo que Él ya consumó. Pero atención, creer en Cristo no es solo reconocer que existió. No basta con aceptar intelectualmente que fue un gran maestro o un hombre bueno. Creer en Cristo es entregarle la vida entera, reconocerlo como Señor y Salvador, rendirse a su autoridad y permitir que su espíritu transforme el corazón. Es pasar de vivir para uno mismo a vivir para aquel que dio su vida por nosotros. Juan 3:36 lo resume con contundencia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay terreno neutral, no hay espacio para medias tintas. O estamos en Cristo y recibimos la vida eterna, o permanecemos fuera de él y enfrentamos la ira. La cruz es, entonces, el punto de encuentro entre la justicia y la misericordia. Allí la ira fue satisfecha y el amor fue derramado. Allí se pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Y esa cruz sigue siendo hoy el único refugio seguro contra la condenación eterna. Aceptar a Cristo significa confesar el pecado, recibir su perdón y dejar que Él gobierne el corazón. No es un evento pasajero, es un cambio de rumbo, una nueva vida, una transformación que comienza ahora y se extiende hasta la eternidad. Cristo no murió para darte una religión, murió para darte salvación. No derramó su sangre para que tengas un ritual, sino para que tengas vida abundante y eterna en Él. El mensaje no puede ser más claro. Fuera de Jesús no hay escapatoria, pero en Él hay salvación, paz y esperanza. Él cargó con la ira para que tú recibieras misericordia. Él fue condenado para que tú seas libre. Él murió para que tú vivas. Aceptar a Cristo no es el punto final del camino, es apenas el comienzo de una nueva vida, porque la fe auténtica no se reduce a palabras ni a un recuerdo de un momento en que levantaste la mano en una oración. La fe verdadera se manifiesta en transformación, en obediencia y en una vida consagrada a Dios. Jesús mismo lo dijo con claridad: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Escapar de la ira de Dios no es solo una decisión de un día, es un compromiso para toda la vida. Significa caminar en fidelidad, aun cuando las pruebas vengan, aun cuando el mundo se oponga, aun cuando sea más fácil retroceder. La perseverancia es la señal de quienes realmente han sido alcanzados por la gracia. El apóstol Pablo, al final de su carrera, pudo decir con certeza: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Y esa es la meta de todo creyente: no comenzar bien y luego desvanecerse, sino mantenerse firme hasta el último respiro, sabiendo que al final espera la corona de la vida eterna. Pero ¿cómo es posible vivir así? ¿Cómo puede un ser humano débil, tentado y limitado, permanecer en santidad en medio de un mundo tan corrupto? La respuesta no está en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Dios no nos llamó a vivir la vida cristiana solos. Él envió a su Espíritu para habitar en nosotros, capacitarnos y guiarnos. Es el Espíritu quien nos da poder para decir no al pecado, para vencer las pasiones de la carne y para vivir en obediencia. La santidad no es perfección humana, es separación. Es apartarse del pecado y dedicarse a Dios. La Biblia nos recuerda: sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. No es una sugerencia, es un mandato. Y aunque parezca imposible, el Espíritu Santo lo hace posible en quienes se rinden por completo al Señor. Santidad significa rechazar lo que contamina, resistir las tentaciones, buscar la pureza en pensamientos, palabras y acciones. Es un llamado diario, una batalla constante, pero también una victoria asegurada cuando caminamos de la mano de Cristo. Muchos comienzan la carrera con entusiasmo, pero se desvían porque nunca aprendieron a depender del Espíritu. Se apoyaron en sus propias fuerzas, y cuando llegaron las pruebas, se cansaron. El verdadero creyente no confía en sí mismo, sino en el poder de Dios. Esa es la diferencia entre la religión y la fe viva. La religión se basa en esfuerzos humanos. La fe viva se apoya en la gracia y el poder del Espíritu. La perseverancia, entonces, es el sello de los auténticos hijos de Dios. No es que nunca caigan, es que cada vez que caen se levantan, se arrepienten y siguen adelante. No es que nunca duden, es que a pesar de sus dudas, deciden seguir confiando en el Señor. El cristiano que persevera sabe que su fuerza no proviene de su carácter ni de su disciplina, sino del Cristo resucitado que vive en él.
El camino cristiano es estrecho y a veces doloroso, pero está lleno de propósito y esperanza. Cada paso de obediencia, cada renuncia al pecado, cada lágrima derramada en oración nos acerca más al carácter de Cristo, y todo eso es la evidencia de que hemos sido realmente transformados. Así que vivir en Cristo es mucho más que evitar la ira venidera. Es experimentar aquí y ahora la libertad, la paz y la victoria que solo el Espíritu Santo puede dar. Es caminar en santidad, no como un peso insoportable, sino como el fruto de un corazón que ama a Dios y quiere agradarle. Es perseverar hasta el fin con la certeza de que, al cruzar la meta, nos espera el abrazo del Padre y la corona de vida eterna prometida a los fieles. Después de hablar de la ira de Dios, del juicio y de la tribulación, es necesario levantar la mirada hacia lo que espera a aquellos que permanecen firmes en la fe. Porque el Evangelio no es solo advertencia de condenación, es sobre todo anuncio de esperanza, y la promesa para los fieles es tan majestuosa que ninguna palabra humana puede describirla en toda su plenitud. Apocalipsis 21 nos abre una ventana a esa realidad, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esa es la herencia de los que han escapado de la ira por medio de la sangre del Cordero, un hogar eterno, puro y glorioso, donde ya no habrá rastro de pecado ni de corrupción. Imagina por un momento lo que significa esta promesa. Dios mismo habitará con su pueblo. No más distancia, no más barreras, no más sombras. El Creador que un día caminó en el Edén con Adán y Eva, volverá a caminar con los redimidos en un mundo restaurado y perfecto. El mismo Señor enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las cicatrices de este mundo serán borradas para siempre. Ese es el destino de los que han perseverado. No un paraíso imaginario, sino una realidad preparada desde la eternidad. Una ciudad donde las calles son de oro transparente, donde las puertas son perlas gigantes, donde la gloria de Dios ilumina y el Cordero es la lámpara eterna. Allí no habrá noche, no habrá maldad, no habrá tentación. Todo será restauración, gozo y comunión perfecta con el Creador. Mientras el mundo teme al futuro, el creyente mira hacia adelante con confianza, porque sabe que su eternidad no depende de la inestabilidad de esta tierra, sino de la fidelidad del Dios que prometió. Esta esperanza no es un escape emocional, es un ancla firme para el alma. Nos recuerda que, aunque hoy enfrentemos pruebas, lágrimas y luchas, todo será recompensado en la gloria venidera. El apóstol Pablo lo expresó así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8 y 18 et. Cada sufrimiento aquí será insignificante frente a la plenitud de la eternidad. Cada lágrima derramada será reemplazada por gozo eterno. Cada herida será sanada para siempre en la presencia del Señor. La promesa de la Nueva Jerusalén no es un mito para consolar a débiles, es la realidad suprema que Dios ha preparado para los que lo aman. Es el destino de todo aquel que ha confiado en Cristo, que ha perseverado hasta el fin, que ha sido transformado por su gracia. Y es esa esperanza la que debe sostenernos cada día, inspirarnos a vivir en santidad y darnos valor para no rendirnos en medio de las pruebas. Porque al final, todo lo que aquí parece importante, riquezas, fama, poder, logros humanos, desaparecerá. Pero lo que permanece para siempre es la vida eterna en Cristo, y esa vida no tiene comparación, es plenitud, es gloria, es la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y la oscuridad. Llegamos al punto decisivo de todo este mensaje. Hemos visto que la ira de Dios es real, que el arrebatamiento está cerca, que la gran tribulación será inevitable para quienes rechacen a Cristo, y que el juicio final será el cierre definitivo de la historia del pecado. Pero también hemos visto la otra cara, la cruz, la gracia, la salvación y la promesa gloriosa de la eternidad con Dios. Y ahora la pregunta no puede posponerse: ¿en qué lado estarás tú? Porque no hay un lugar neutral. O estás en Cristo, cubierto por su sangre y librado de la ira venidera, o permaneces fuera de él, expuesto al juicio eterno. No hay un tercer camino, no hay un punto medio, no hay un refugio alternativo. La Biblia es clara: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3 y 36 et. Quizá hasta hoy hayas vivido indiferente, pensando que todo esto son historias antiguas. Quizá te has convencido de que todavía tienes tiempo, de que más adelante tomarás la decisión.
Pero Dios te dice hoy, no endurezcas tu corazón, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Nadie sabe cuánto tiempo queda, nadie sabe si tendrá un mañana. Cada segundo que pasa es una oportunidad de gracia que no volverá. Y lo más grande es que la puerta sigue abierta. Cristo ya cargó con la ira en tu lugar, ya pagó el precio en la cruz, ya derramó su sangre para que tú tengas paz con Dios. El sacrificio está hecho, el regalo está disponible, la salvación está extendida, solo falta que lo recibas. Escapar de la ira de Dios no es un acto de religiosidad, no es cumplir rituales, no es aparentar santidad, es rendirse sinceramente a Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador, arrepentirse de corazón y decidir vivir para Él. Es un compromiso que transforma la vida ahora y asegura la eternidad después. El día viene, el Señor volverá con poder y gloria. La pregunta es, ¿estarás entre los arrebatados que se encuentran con Él en el aire o entre los que quedarán para enfrentar el juicio? No lo ignores, no lo postergues, no lo dejes pasar. Esta es tu oportunidad. Jesús soportó la ira para que tú recibas misericordia. Fue condenado para que tú seas libre, murió para que tú vivas, y hoy te extiende su mano, ofreciéndote salvación eterna. La decisión es tuya. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, no lo desprecies. Entrégale tu vida a Cristo ahora mismo. Ríndete a Él, vive en santidad, persevera hasta el fin, porque sólo así escaparás de la ira venidera, y heredarás la gloria eterna preparada por Dios para los que le aman.